3:44, 2:44 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo después de esa historia que nos ha contado Beniam, de su periplo por llegar a la civilización, entrando en el mundo. La sección de Miguel Pedreira. Buenas noches, don Miguel. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado. Tenemos poco tiempo, yo pensaba que iba a haber más minutos. Ánimo por ello. Hoy vas a contarnos el Roswell de Gran Bretaña. Sí, el Roswell británico, el caso Rendlesham, que está de actualidad a causa de la desclasificación de nuevos documentos OVNI del ejército británico. En las primeras semanas de este mes, del mes de marzo, se han liberado 8.500 folios de casos y análisis sobre el fenómeno OVNI por parte del ejército británico. Hay datos interesantes, hay algunos documentos que aluden a reuniones a puerta cerrada sobre el tema OVNI, tanto en la Cámara de los Lores como incluso en la CIA, ¿no? Reuniones en las que aparentemente pues participó algún enviado británico, ¿no? Hay casos de detecciones en radar, casos de encuentros cercanos, y hay otro informe, hay dos informes también muy interesantes. Uno de ellos se refiere a las presiones que ejerció el gobierno británico para que en el año 1977 no se creara una comisión de investigación OVNI en Naciones Unidas. Estuvo a puntito de suceder y no ocurrió debido a una serie de presiones, ¿no? Y una de las partes que más presionaba era precisamente el gobierno británico. Y luego hay otro expediente muy interesante, que es un estudio de la inteligencia militar, del Servicio de Inteligencia Militar de Gran Bretaña, sobre el fenómeno OVNI, ¿no? La conclusión es que no saben cuál es su origen, pero desde luego no constituye ninguna amenaza para la seguridad británica. Pero viene a cuento lo del caso Rendlesham, y ha dado mucho que hablar en los medios anglosajones, como digo, en las primeras semanas de este mes de marzo, y es que, según el gobierno británico, según el ejército británico, se ha perdido la mayor parte del expediente sobre este caso, el caso Rendlesham. ¿Cómo que se ha perdido? Que se ha perdido, que según ellos no lo pueden desclasificar porque no saben dónde se encuentra. Extrañísimo, es decir, dan a conocer todo tipo de casos, algunos de ellos sin importancia, y Rendlesham, que es probablemente el suceso OVNI más importante sucedido en Gran Bretaña, de hecho es conocido como el Roswell británico, dicen que no tienen la documentación porque la han perdido. Bueno, cosas que pasan por ahí por Gran Bretaña. ¿Cómo es ese caso? ¿Cómo sería, para que nuestros oyentes un poco se sitúen? ¿Qué pasó? Bueno, antes de nada he de decir que desde luego yo no me lo creo, ¿no? Desde mi punto de vista, es que eres un mal pensado. Lo están ocultando porque este caso tiene unas implicaciones tremendas, y ahora verás por qué. Esto sucede durante 2 noches, la noche del 26 al 27 de diciembre y 28 al 29 de diciembre del año 1980, y sucede en un bosque que se llama Rendlesham, de ahí el nombre del caso, este bosque está muy cerca de 2 bases militares, ¿no? La base de Suffolk y la base de Bentwaters, ¿no? Que aunque están en suelo británico, entonces, en esa época, en el año 1980, estaban en manos de los norteamericanos, del ejército norteamericano. Unas 12.000 personas, norteamericanos, todos ellos, estaban empleados en estas 2 bases, que tenían una función fundamental, y eran todos militares entrenados para entrar en guerra, entrar en combate en cualquier momento, porque, como digo, la misión era pues bueno, entrar en guerra, entrar en combate en caso de una guerra entre la Unión Soviética y el bloque occidental, ¿no? Y además, que esto también es muy interesante, en esas bases se guardaban todo tipo de armas nucleares, ¿no? Debajo de una mole de acero y hormigón se ocultaban misiles nucleares, ¿no? Pues como te digo, la noche del 26 de diciembre del año 1980, dos soldados del servicio de vigilancia que estaban haciendo guardia en un jeep, observan una extraña luz en medio del bosque Rendlesham, a las afueras de esta base, de la base de Bentwaters, y muy cerca de la base de Suffolk, ¿no? El caso es que se acercan a un teléfono seguro para llamar a la base, y desde allí el comandante envía a 2 personas más. Los 4 se acercan al lugar donde hay esta luminosidad. En un principio piensan que se puede tratar de algún tipo de accidente aéreo. Llegan a un punto en el que no pueden avanzar con los coches, van andando porque ya están en el medio del bosque, los árboles impiden que pase el jeep, y empiezan a notar, a medida que se acercan a esa luminosidad, que hay interferencias en sus radios y sus linternas parecen perder luminosidad, ¿no?
Bueno, el caso es que se acercan, llegan a acercarse hasta prácticamente 1 metro de esta luminosidad. Ya se dan cuenta de que se trata de un objeto aterrizado. En el ambiente hay pues ellos lo describen como de una descarga eléctrica o descargas eléctricas en el aire y una especie de olor muy extraño a humo, ¿no? Y como te digo, llegan a acercarse a 1 metro de este objeto, que incluso fotografían, ¿no? Uno de los militares implicados, el soldado Pennington, se lo contaba así a un equipo de reporteros del canal Historia. Lo escuchamos. El objeto tenía forma triangular, mediría unos 3 metros de ancho y 2,5 de alto. No podía distinguir la parte trasera de la delantera. No tenía motores por ninguna parte, ni cabina de piloto, ni nada por el estilo. El exterior del objeto era completamente liso. Qué curiosa la descripción, ¿no? Estaban, ya te digo, a 1 metro de ese objeto. Incluso se llegan a acercar más. Rodean el aparato y los militares describen que esa aeronave de aspecto triangular tenía una serie de símbolos en su fuselaje, que incluso llegaron a dibujar a los periodistas, ¿no? Son unos símbolos muy extraños. Finalmente pierden el miedo, sobre todo el que acaba de hablar, el soldado Pennington, se acerca todavía más y toca el objeto. Así lo cuenta el protagonista. El material del objeto era liso, como el cristal. Era cálido al tacto, pero no caliente. No había luces sobre la superficie. De alguna forma formaba parte del material del objeto. Qué extraño, ¿no? Muy, muy extraño. Y sobre todo, más extraño es lo que sucede a continuación. Y es que este objeto emite una luminosidad cegadora y se eleva a toda velocidad, en un instante, visto y no visto. Estos militares regresan a la base, allí son interrogados, les advierten de que no deben decir nada, que esto es una cuestión secreta y que no tienen nada que decir. Pero Pennington esa noche no puede pegar ojo y a la mañana siguiente decide acercarse a la zona con con escayola y hace unos moldes del tren de aterrizaje de ese objeto. Él describe que ese tren de aterrizaje formaba un triángulo equilátero, ¿no? Es decir, como si ese objeto triangular precisamente se hubiese posado sobre 3 patas, ¿no? Bueno, la cuestión queda aquí, se lleva a cabo una investigación militar, se toma declaración a todas estas personas. Lo que ocurre es que al día siguiente tenemos nuevas sorpresas. Al día siguiente, el 27 de diciembre del año 1980, el comandante de la base, Charles Halt, recibe a un soldado que está muy asustado y a los gritos le dice: han vuelto, los ovnis han regresado, ¿no? Bueno, no se lo piensa 2 veces y dice: vamos para allá. El propio Halt, con varios de sus hombres, se dirige de nuevo al bosque de Rendlesham, ¿no? En este caso es más previsor y lleva una grabadora de sonido, cámara de fotos, un cantador Geiger para detectar los niveles de radioactividad y un aparato de visión nocturna, ¿no? Se dirigen hacia la zona del bosque, que es precisamente el lugar donde sucedió el aterrizaje la noche anterior. Ya varios soldados ya habían acordonado la zona. Bueno, el caso es que entran en el bosque y bueno, el objeto había desaparecido. Allí no ven ningún objeto, aunque las declaraciones de los soldados es que ese objeto había vuelto al bosque, ¿no? Es curioso porque en ese momento el comandante Halt, que entonces era el máximo mando de la base, descubre en algunos de los árboles unas marcas a cierta altura, ¿no? Como si algún tipo de objeto volador hubiese rozado o impactado contra los árboles, ¿no? Entonces viene la sorpresa. Él dice que los animales del bosque se comienzan a poner nerviosos. De nuevo notan esas interferencias en las radios, las luces de sus linternas empiezan a perder intensidad y esto es lo que sucede. Así lo contaba el propio Charles Halt. Vimos un objeto rojo y brillante. Parecía un ojo, sería la mejor descripción. Era rojo brillante y tenía un centro oscuro. Parecía estar parpadeando. Se movía entre los árboles horizontalmente, pero también verticalmente. En otras palabras, se movía en zigzag entre los árboles y goteaba. Yo lo definiría como metal fundido. Metal fundido. Metal fundido. Fíjate, el ovni se aleja, dicen que explota, parece que explota en el cielo
y se transforma en una especie de círculos blancos, lo pierden de vista durante unos instantes, hasta que de nuevo se acerca hacia ellos a toda velocidad y se posiciona justo sobre su vertical. Y a continuación sucede esto. Se acercó a nosotros a una velocidad altísima. Se detuvo sobre nuestras cabezas y nos envió un rayo. Yo lo definiría como un rayo láser. En cuanto a diámetro, era un rayo estable. Caía frente a nuestros pies y nos quedamos mirando asombrados. Y yo pensé, ¿será una señal? ¿Será una advertencia? ¿Nos estará amenazando? ¿Qué era? Un rayo. Bueno, el caso es que el objeto se aleja iluminando algunas zonas de la base, y precisamente el lugar ilumina con ese foco de luz precisamente la zona donde se guardaban esas armas nucleares, ¿no? Finalmente el objeto desaparece, Charles Hall y sus hombres vuelven a la base, pero claro, las cosas no acaban aquí. De pronto llegan otros 2 militares a las carreras diciendo que han visto otro objeto en medio del bosque. Bueno, el comandante ya decide no acercarse y les dice, oye, si queréis ir a ver lo que es eso, pues id vosotros, porque nosotros ya no sabemos qué hacer, ¿no? Hacia allí llegan 2 soldados y sucede algo extraño, ¿no? Así lo narran los propios protagonistas, ¿no? Llegan a un claro del bosque y observan otro objeto aterrizado, otro objeto luminoso, ¿no? Uno de los soldados, se acerca, intenta tocar ese objeto y en ese momento todo desaparece y vuelve a la normalidad, ¿no? Según su compañero, que se encontraba unos pasos por detrás, se introdujo en esa luz y la luz lo envolvió, aunque este soldado no recordaba esa escena, ¿no? Es decir, como si hubiese una especie de tiempo perdido, o pseudoabducción, o algo por el estilo. Bueno, el caso es que llegan las investigaciones militares, los interrogatorios, incluso las amenazas. Los propios militares, algunos de ellos ya retirados y que han sido pilotos de cazas de combate, que han participado en guerras, pero como digo, ya retirados en la reserva, han declarado que fueron amenazados en su momento incluso de muerte para que no comentaran nada sobre este caso. La sorpresa viene en el año 1983, cuando un periódico británico, un tabloide, publica la información, no solamente la información, sino que publica el informe original sobre el caso que escribió el coronel Charles Halt, ¿no? Bueno, esto hace correr ríos de tinta y finalmente se descubre que la persona que lo filtró era otro guardia de seguridad que aparentemente no tenía nada que ver con el caso, otro guardia de seguridad de la base, pero que luego él declaró que sí, que él vio uno de estos objetos luminosos aterrizados rodeado por una serie de militares, pero él dice que muy cerca de ese objeto había una especie de seres de pequeño tamaño que estaban comunicándose con esos militares. Te digo que esto es muy polémico porque el propio militar que filtró este informe, Larry Warren, ha declarado que él tiene flashes, ve flashes en su mente y él cree que él se ve rodeado de médicos en una camilla y no sabe si ese recuerdo, si esa experiencia la tuvo en realidad o bien fue víctima de algún tipo de experimento de control mental. El caso Roswell británico y se perdieron los papeles. Sí, fíjate. Habrá que seguir hablando de ello, ¿vale? Muy bien. Gracias, Miguel. Nada, hasta la próxima. Y a toda prisa nos tenemos que marchar. Seguiremos contando y relatando casos de estos ovnis que se pierden. Qué curioso, ¿verdad, Miguel? Sí. Teníamos un concurso. Los ganadores: Penélope Romero de Ciudad Real, María Brígida Martínez de Lérida, Luis Echevarría de La Coruña, Jacinto Suárez Acuña de Barcelona y Manuel Gutiérrez Santos de Murcia. Ponemos en contacto con nosotros para pasaros ese premio que os ha correspondido y habrá muchos más todavía.